18:55. El Pleno de la Asamblea Nacional conformó una comisión ocasional que se encargará de investigar los hechos relacionados con el paro nacional que se realizó del 2 al 13 de octubre. El órgano legislativo está integrado por 7 asambleístas de distintas bancadas, incluida la Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto recibimos en nuestros estudios al ingeniero César Ron. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, integrante de la comisión ocasional conformada para investigar los actos vandálicos ocurridos durante las manifestaciones en días anteriores. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Gracias, buenas noches, Diana, María del Carmen, es un gusto enorme estar aquí esta noche. Para conversar sobre los graves sucesos del país. Y que es importante, cuéntenos primero, tengo una duda, ¿por qué se hace necesario que sean 2 comisiones? Que haya una comisión permanente y una comisión ocasional para la investigación que se va a realizar sobre estos hechos. Porque esta es una comisión muy temporal de 30 días. En 30 días tiene que salir un informe que tiene que ser utilizado por la justicia ecuatoriana para determinar responsabilidades. No, usted ha sido muy generosa a decir que solamente actos vandálicos. Aquí lo de fondo es un proceso de sedición, un proceso de conspiración, un proceso de subversión contra el Estado, que tenía como objeto tumbar al gobierno. Un intento de golpe de Estado. Así es, que fracasó. A tal punto que fracasó, que vemos pues que muchos que se sienten responsables han fugado del país. Otros están refugiados en la Embajada de México en Quito y otros andan por los techos. Entonces aquí vamos a tener que asumir responsabilidades. Responsabilidades que van, en el caso del Estado, que hay responsabilidades administrativas y políticas. En el caso de los funcionarios del Estado. En el caso de los que no son funcionarios del Estado, van por las responsabilidades de tipo penal. Y en el tema de la subversión, el Código Integral Penal es muy claro. En todo esto, ¿no? Hay un capítulo entero sobre todo este proceso que está perfectamente delimitado en el Código Integral Penal. Algo muy claro también dentro de esta etapa que se ha vivido después ya de la paralización que enfrentó Ecuador, hubieron varios detenidos que se encuentran actualmente en los centros de rehabilitación. ¿Ellos serán llamados a la comisión en algún momento o sus representantes legales para comparecer y escuchar también su posición? Ayer se aprobó la metodología de trabajo. Esto es importante. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? La metodología de trabajo y la lista de comparecientes. No se olvide que son 30 días nada más. Es decir, ya tiene un cronograma establecido. Ya está establecido el cronograma. Puede ser que falte alguno, que se lo va a llamar. En ese listado se incorporó a los asambleístas, ¿no es cierto?, que no están presentes en la asamblea. Hay uno que está en la cárcel y hay otros que están en la Embajada de México, ¿no? Esperemos pues que los que están detenidos, la justicia autorice a hacer una videoconferencia para que puedan comparecer y declarar, para preguntarles en qué se hallaban. Lo propio con los que están en la embajada. Y de esa manera se va configurando esta investigación y se va sacando conclusiones. Esto permitirá a ustedes tener todos los elementos necesarios para realizar ese informe que será debatido en el Pleno, me imagino, y buscarán las responsabilidades que correspondan conforme ya lo mencionado, responsabilidades administrativas o penales, de ser el caso de encontrarse dentro de lo que ustedes analicen. Así es, la primera discusión va a ser en la propia comisión. La comisión tiene que elaborar un informe que se tiene que aprobar y votar en el seno de la comisión. Una vez que la comisión apruebe ese informe, eso va al Pleno de la Asamblea, donde el Pleno de la Asamblea también va a tener una discusión sobre el informe y finalmente lo aprueba. Una vez que se apruebe el informe, que está perfectamente establecido en la propia resolución que aprobó la Asamblea Nacional, eso va a la justicia ordinaria. Ahora, ¿pero qué podemos esperar los ecuatorianos de estas investigaciones? Es decir, independientemente de que esto se realice y que posiblemente sí se establezcan responsabilidades determinadas, ¿qué va a pasar luego? Es decir, nos vamos a quedar a medio camino, porque después, claro, queda la segunda parte, que es que haya justicia, que haya reparación. ¿Eso va a ocurrir? Tiene que ocurrir.
porque como decía Diana, hay muchos detenidos, no solo políticos, hay detenidos de la calle, hay mucha información. Hay allanamientos de morada donde se encontró muchas evidencias. Hay información, la justicia ya está investigando, ya hay información. Así es que parte de esa información seguramente se va a poder establecer dentro de la comisión también y otra no, porque en los procesos de investigación no podemos nosotros trabar el trabajo de ninguna manera de la Fiscalía General de la Nación, pero los procesos se tienen que dar y la Asamblea tiene que cumplir con su trabajo. Y el trabajo de la Asamblea es, dados los hechos de conmoción en la República, la Asamblea Nacional tiene que intervenir, tiene que investigar. Por eso es que esta comisión no es que va a durar 6 meses, 2 años. La comisión Gabel estuvo 10 años en la Asamblea, no resolvió nada hasta que hubo una comisión ocasional que sacó un informe y está en la Fiscalía. Así es que aquí vamos a sacar un informe en 30 días. Ahora, se habla de que se va a investigar todos aquellos hechos que constituyen delitos contra la seguridad pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos discursos que se dieron por parte de dirigentes? Y me refiero específicamente a Jaime Vargas, que lo hizo delante de una de sus bases, de una multitud enardecida. Cuando le pidió, por ejemplo, y que también es inquietud de muchos otros, cuando pidió a las Fuerzas Armadas que retirara el apoyo al presidente de la República, cuando amenazó con que se iban a tomar los campos petroleros, esto no constituye un delito establecido claramente en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué va a pasar con esto? ¿O resulta que es intocable ahora en estos momentos? De ninguna manera. Los delitos están perfectamente tipificados en el Código Integral Penal. De hecho, pues la Fiscalía General de la Nación debía actuar de oficio, como manda la ley. No sé qué estará haciendo. Bueno, Alberto Dajic ya presentó su denuncia a la Fiscalía. Alberto Dajic es un ciudadano, claro, igual que usted y yo. Estoy hablando de la Fiscalía. Debe ser la Fiscalía. La Fiscalía General tiene que actuar de oficio como le manda la ley, porque están perfectamente tipificados los delitos. Eso se llama conspiración. Y bueno, me imagino que dentro de la comisión que usted está integrando, pues a quienes también escuchará, pues es al representante de la CONAIE, como uno de los visibles actores dentro de esta paralización que vivió Ecuador. Así es, no solo él, van a estar varios dirigentes. ¿Cómo quiénes? Va a estar el señor Vargas, va a estar el señor Issa, va a estar el presidente del Ecuarunari, van a estar altos dirigentes del movimiento indígena, como por ejemplo Lourdes Tibán, como Salvador Quispe, que también tuvieron declaraciones públicas. Y entonces esto nos va a ayudar en estas investigaciones, ¿no? A preguntarles y repreguntarles a todos los actores sociales de esta lamentable acción, porque tenemos que configurar en este proceso responsabilidades, que es lo que el Ecuador espera. Se va a llamar, por ejemplo, a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, y a analizar de alguna manera también las acciones o las medidas que tomó en su momento el gobierno ecuatoriano. Así es, son los primeros que están en la... Pero ellos ya acudieron a la Asamblea Nacional. Ellos fueron el otro día a la Asamblea, a la Comisión de Soberanía. Así es. Que eso está muy bien. Estuvieron los dos, estuvo la ministra de Gobierno y también estuvo el ministro de Defensa. Y eso está muy bien porque ese es trabajo de la Comisión de Soberanía. Nosotros, en el caso específico de la investigación de los hechos del 2 al 13, vamos a llamar al secretario de Inteligencia. Esa autoridad no fue a la Comisión de Soberanía, al ministro de Defensa, a la ministra de Gobierno, los vamos a llamar. Al ministro de Petróleos lo vamos a llamar, porque queremos saber pues todo lo que pasó en los campos petroleros, ¿no? Porque no solo fue que cerramos la llave, sino el impacto que tiene esto en el país, en la economía nacional. Y lo otro que viene posterior a la pacificación del país, a esta tensa calma que se vive en el Ecuador, que para rehabilitar el bombeo hay que invertir pues ingentes sumas de dinero. La gente que sabe de petróleo sabe de lo que estoy hablando. Prender un pozo y apagar un pozo no es que usted vaya, apaga la luz, como aquí apaga la luz y después de un rato regresa y prende la luz y se prende el foco. ¿Cuánto perdimos? En petróleo, cuando usted deja de bombear un pozo, para volver a bombear el pozo, para volver a prenderlo, tiene que utilizar un procedimiento técnico, químico, etcétera. El pozo no empieza a funcionar desde el primer día que usted lo prende. Es decir, son millones de barriles de petróleo que se han perdido. Millones de dólares en rehabilitar los pozos para poder prenderlos. Todo eso ha perdido el Ecuador. Asambleísta. Entonces aquí hay responsabilidades, por eso siempre hablo yo de la responsabilidad. No digo todavía qué responsabilidades.
Después del proceso de investigación diré qué responsabilidad. Pero que hay responsabilidades, hay responsabilidades. Claro que sí. Y yo quiero preguntarle también, dentro de estas comparecencias me imagino que ustedes convocarán a periodistas, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y quienes también sufrieron afectaciones en su salud precisamente por esta paralización, por vándalos, por llamarlo así, quienes agredieron a quienes estaban en el ejercicio de su trabajo. Sí, vamos a citar al representante legal del comercio, de Teleamazonas. Hemos visto todos atónitos los ecuatorianos cómo atacaron criminalmente y cobardemente a Freddy Paredes, que gracias a Dios no lo mataron, porque realmente la agresión contra Freddy Paredes es un hecho criminal que no tiene nombre. Y la retención también de periodistas. La retención de periodistas, la retención de militares. O sea, aquí hay muchas cosas. Hay muchos delitos que se han cometido. Hay muchas cosas, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que tener mucho cuidado en esa línea fina de los derechos humanos, porque ya veo que los derechos humanos están encaminándose para otro lado. Pero exactamente, ¿no? Usted menciona algo. Del otro lado también hay quienes se quejaron del exceso de la fuerza pública o de aquellas bombas lacrimógenas que se lanzaron a estas áreas donde donde permanecían menores de edad y mujeres que estaban pernoctando. Así es, lo que hay que destacar es que la extremada prudencia de las Fuerzas Armadas y la policía evitaron en el Ecuador un baño de sangre. Porque si usted se pone a imaginar un momento qué hubiera pasado si Fuerzas Armadas y policía salen con toda su dotación a defender el orden, aquí podrían haber habido 1,000 o 2,000 muertos, o podíamos estar hoy inmersos en una guerra civil, extremadamente prudentes. Ningún muerto es consecuencia de disparo de armas de fuego. Eso le iba a consultar. Esto hay que determinarlo con absoluta claridad, que ha habido violencia, que ha habido excesos. Pero del otro lado no venían a una procesión de la Virgen. Asambleístas, se van a investigar también las causas específicas por las cuales lamentablemente esas 8 personas perdieron su vida durante las manifestaciones. Vamos a tocar el tema, porque esos son parte de lo que tenemos que investigar, los muertos que lamentablemente han ocurrido. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, Quito sitiada, el centro histórico de Quito, de la capital de los ecuatorianos, destruido. Ambato, una ciudad del centro del país, tomada las fuentes de agua. Los ambateños presos sin poder salir de sus casas, sin agua, cortaron el servicio de agua. Empresas saqueadas también. ¿No? Bueno, hemos visto, eso es cuando empezó la marcha. Así es. Que entraron a las empresas, que pinchaban la llanta de los camiones, que destruían, que rompían, que botaban la leche. Es decir, aquí los desmanes son de tal magnitud que nunca más puede volver a repetirse esto en la historia del país. Es cuestionado por algunos organismos de derechos humanos el que se haya decretado el estado de excepción y luego el toque de queda. Sin embargo, parece que era necesario por mantener justamente la seguridad de todos los ciudadanos cuando estábamos viviendo estos momentos de violencia extrema. Ustedes en la Asamblea van también a revisar estas quejas, estas inquietudes que tienen los organismos de derechos humanos con relación a esta medida que fue tomada por el gobierno. Yo no comparto ese criterio. Yo estoy de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno. Había que hacerlo. Acertada. Así es. Esto se fue de las manos. La violencia era extrema. El día sábado 12 de octubre, Quito, los valles estaban sitiados. Las familias no tenían cómo defenderse, escondidas en sus casas. Los chicos desesperados. Esto es terrible lo que ha pasado en el Ecuador. Por lo tanto, pues el gobierno tenía que tomar medidas. Una de esas es el estado de excepción. Otra era el toque de queda. Y les recuerdo que durante el estado de excepción, ¿no?, también se incumplieron una serie de leyes, una serie de requisitos legales y penales que están perfectamente tipificados. El estado de excepción todavía no se ha terminado. Todavía seguimos en estado de excepción. Así que no nos olvidemos de aquello, que estamos en estado de excepción. Así es que, por esa razón, dentro del estado de excepción que aún vivimos, la pregunta del millón que nos hacemos todos los ecuatorianos es, bueno, ¿cómo está actuando de oficio la Fiscalía General de la Nación? Esa es otra de las dudas, entonces. No son dudas, son hechos ciertos, pero no quiero ir sobre aquello. Seguramente la Fiscalía tiene una estrategia, está dentro del proceso de investigación, de indagación previa de todos los detenidos, que son muchos, recabando la información para poder establecer las responsabilidades, que son muchas. Y reitero, hay mucha información que no puede ser pública.
porque están en esta etapa de investigación que no la podemos dañar. Bueno, y también sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en el país y otras organizaciones internacionales precisamente para recabar información y poder también informar al mundo y tomar las acciones que correspondan en cuanto a las medidas y acciones que se vivió en el país. ¿Ustedes de alguna manera trabajarán en conjunto con estas organizaciones internacionales, por ejemplo la Comisión Interamericana, que ha recabado y se encuentra en varias provincias recorriendo para conocer también la versión de primera mano de quienes fueron protagonistas de estos hechos? Si alcanzamos, lo haremos. De hecho, la Asamblea aprobó la conformación de una comisión técnica con derechos humanos, con Naciones Unidas, que podría ir perfectamente la Comisión Interamericana. Veamos si alcanza, si ellos quieren ir a esta mesa técnica y poder emitir un dictamen, un criterio que será también parte de la documentación que la Comisión de la Asamblea reciba como soporte a todos los hechos que estamos comentando en este momento. Ahora, ha sido criticado que la Asamblea Nacional no sesionara durante estos días de protesta. ¿Por qué no se dio esto? ¿Por qué no ocurrió por qué no dieron paso a una sesión de la Asamblea? Bueno, nosotros desde Guayaquil así lo exigimos. Ameritaba una sesión de la Asamblea para defender la democracia. Exactamente. Para defender la democracia. ¿Pero por qué no procedió entonces? Lamentablemente, pues el presidente de la Asamblea no lo hizo. También hay que recordarles a los ecuatorianos que la Asamblea fue tomada. O sea, reunirse en la Asamblea, en el Palacio Legislativo, era imposible. Era un riesgo para ustedes también. Pero no tanto por el riesgo, no tanto por el riesgo, sino que no se podía trabajar. Pero la Asamblea podía reunirse en cualquier lugar del país, como de hecho el gobierno nacional trasladó la sede del gobierno temporalmente a Guayaquil. Perfectamente podía haberse reunido en Guayaquil y dado la Asamblea Nacional al país una señal clara de defensa de la democracia contra todos los hechos de conmoción que hemos vivido en Ecuador. No se hizo. La Asamblea tiene su presidente, tiene un órgano legislativo que es el CAL. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo que no hicieron. Nosotros exigimos como bancada de las 6 Madera de Guerrero esa reunión en Guayaquil para defender la democracia y nos mantenemos en esa posición. También hay que investigar algunas cosas que han salido de denuncias periodísticas respecto a que también se cocinaba en la Asamblea la sucesión presidencial. Exactamente, ¿no? Eso le quería preguntar. Entonces también vamos a llamar a declarar a un par de importantes con ese riesgo de que justamente en algún momento se empezó a proponer que hubiera la muerte cruzada, tal vez no era oportuno en ese momento sesionar porque podía llegar a darse, como usted dice, a cocinarse esto que se estaba ya planificando. Bueno, de hecho el presidente Litardo, cuando fue acusado en la Asamblea, cuando se reinstaló hace 2 semanas, manifestó que él optó por la prudencia. Vamos a ver si efectivamente así fue. Resulta pues que al final de los días y de los hechos parecería que fue prudente que la Asamblea Nacional no se reúna. Pero hay denuncias públicas que han estado en artículos de prensa, en editoriales, que hablan pues de grupos de asambleístas que se reunieron para empezar a analizar la sucesión presidencial. Y eso también atenta contra la democracia. Si estamos hablando de defender la democracia y que la Asamblea Nacional tenía que rechazar la violencia, el golpismo y defender la democracia, ahí me quedo. Bueno, hubieron varias afectaciones en la parte física de la Asamblea Nacional, como fue evidente, pero también las acciones que tomó la Asamblea posterior fue importante, como vimos el respaldo del presidente de la Asamblea dentro de las cadenas nacionales y reuniones que tenía el presidente de la República. Eso de alguna manera visibilizaba el respaldo que tenía del legislativo. Sí, dados los hechos que ya hoy son históricos y consumados los hechos, pues lo correcto que se tenía que hacer, lo propio de la Comisión Legislativa que va a investigar todos estos hechos que está conformado. El Congreso de la República ha actuado como tenía que actuar, está en esa línea. Hay que seguir defendiendo y sosteniendo la democracia, hay que fortalecer la democracia y espero que no nos salgamos del libreto. Y yo le quería preguntar algo. Hablábamos de que dentro de la comparecencia, ya para culminar, María del Carmen, otra pregunta, para culminar, es importante escuchar a las partes involucradas en este hecho y hablábamos de los asambleístas que se encuentran en la Embajada de México en este momento.
cómo se va a pedir la comparecencia y también darles la posibilidad de ser escuchados, considerando que para salir de la embajada necesitan salvoconducto, o hablarán con el representante del gobierno mexicano aquí en Ecuador para que les permita hacer mediante una videoconferencia, porque deben tener la posibilidad de hacerlo también y defenderse, ¿no? Claro, los asambleístas que están refugiados en la Embajada de México están en México. Que hoy fueron ya reemplazados por sus alternos, ¿no? Todavía físicamente se encuentran en el Ecuador, pero están en territorio Pero mexicano. ¿Necesitan un salvoconducto en estos momentos? No, bueno, no creo para que, salir. No creo que puedan salir de la embajada. No creo que puedan salir de la embajada. Pero si la embajada, el embajador de México en el Ecuador acepta, se podría hacer una videoconferencia. Les recuerdo que cuando se investigó la Comisión Gabela, el expresidente de la República, se le hizo una videoconferencia para que comparezca y declare dentro de las investigaciones de la Comisión Gabela. Así es que lo propio habrá que hacerlo. Ahora, si el embajador no acepta, les recuerdo que está en México, es soberano México, nosotros pues no podemos hacer otra cosa, perderemos esas indagaciones y esas declaraciones, ¿no? Porque son muy importantes. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué buscaron asilo? ¿Por qué se fueron a refugiar? ¿Por qué se fueron a refugiar tan rápido? ¿No? Quizás la conciencia los está acusando el día de hoy. Sí, porque fue muy repentino. Muy repentino, muy rápido, inesperado para todos. Entonces, pues, como hay graves hechos de conmoción, se configura todo este proceso de conspiración, de sedición, que no se organiza de la noche a la mañana. Déjenme decirles algo. Primero, una movilización de esta naturaleza cuesta muchísimo dinero. Uno, la movilización. La logística para atender a todos los que se han movilizado demanda una organización muy especial. Hemos visto escudos, miles de escudos de acero, de tanques de aceite cortados, con asas para defenderse. Eso hay que hacerlo en un taller metal mecánico. Eso se tiene que preparar. Y si no había el taller metal mecánico, por lo menos tiene que haber habido algunos soldadores que además tenía una estrategia clara. Cuando uno los veía en estos videos movilizarse, se podía ver que tenían una estrategia. Claro, y bazucas artesanales. ¿No? Las bazucas artesanales. Y lo otro, cómo rompieron las veredas para hacer barricadas. No hicieron barricadas de 30 centímetros para agacharse y acostarse, ¿no? No, barricadas de 1,50 metros de altura. Entonces, todo esto hay. Esto no es casual, esto fue organizado, perfectamente planificado. Y está por el inicio de todo esto cuando el exministro Patiño, hace un poco más de un año, incita a levantarse, a tomarse las instituciones y a cambiar de estrategia por la estrategia violenta. Combativa fue su palabra. Es la palabra exacta, así es. Entonces, ahí cuando tenemos todo esto configurado, la primera pregunta que nos tenemos que hacer los ecuatorianos es: ¿y dónde estaban los servicios de inteligencia del Estado? Así es. Bueno, y eso implica responsabilidades directas. Justamente quedaremos pendientes pues de saber cuáles son esas responsabilidades de las cuales se va a encargar la comisión ocasional que ha sido designada y de la cual usted forma parte. Le quiero agradecer por acompañarnos aquí en este espacio al ingeniero César Ron. Él es legislador por el Partido Social Cristiano. 30 días a correr. A correr. Gracias, un abrazo. A usted, gracias.